Yo les voy a pedir participación. Y aquí inmediatamente le pido a quien quiera leer este texto donde dice memoria. ¿Quién se ofrece a leer? Quien quiera, ¿eh? Esto va a ser súper dinámico, vamos a ir entre todos construyendo. Juan Manuel, por favor. Fran, la memoria es un acto de la imaginación en el que lo pensado una vez es pensado de nuevo y puede ser pensado de manera distinta. No hay nada mejor para ver el papel de la imaginación en la memoria que escuchar a los niños narrando sus experiencias. De Detlef Ganten en Vida, Naturaleza y Ciencia. Muchísimas gracias. Para ir adentrándonos en esta temática, ¿cierto? Piensen que este era un experto del mundo de las ciencias y se abocó a los niños para hablar de la memoria, para que vean los viajes que hacemos cuando se trata de estas materias. Solo para dirigirnos, ¿cierto? ¿Cómo nos hemos planteado el objetivo hacer este intercambio hoy y potenciar la escritura? Pero para eso vamos a ir conversando y haciendo un recorrido por lo que yo siento más cercano, que son mi poemario y este viaje de 100 días que hice en pandemia. En ambos tienen que ver con la memoria y en un caso el Alzheimer y en el otro la pandemia. También lo que ven aquí es que alguien ha visto mis anteojos o mis lentes. Esto es del libro Niña Abuela. Le pregunto a alguien que quisiera señalar, ¿le ha pasado alguna vez con las llaves o los anteojos o lo que sea esto? Por favor, que alguien, si quiere hacer un comentario, porque como no los veo a todos, si por ahí alguien puede decir algunas palabras, o un chat, por ahí alguien, denme un segundito. Constantemente, dice Laura, ¿cierto? Nos es conocido para todos. Entonces, vamos a continuar en un segundito que ahí. Vamos a hacer de inmediato un ejercicio. Papel y lápiz, por favor, porque la idea es que nos tomemos unos 3 a 4 minutitos para anotar en el chat de Zoom palabras y frases relacionadas con la memoria y con el olvido. Lo que ustedes quieran, puede ser aprender de memoria, por ejemplo, la frase. Es para empezar a refrescar la temática. Y el chat, yo voy a escribir acá inmediatamente, aquí es, para quienes no ubicaban el chat, ahí pueden escribir, por favor, con toda libertad y todo está bien, porque estamos comenzando el camino y tanto memoria como olvido. Con toda confianza, ¿eh? Me refiero a términos como, perfecto, perfecto, perfecto. Wow, recordar es mentirse, ¿cierto? ¿Eh? Maravilloso, recuerdo, rememorar, pasar por el corazón sin duda. Olor y memoria, ¿cierto? Las emociones y los sentidos. Melancolía, nostalgia, olvido de sí mismo, de sí misma. Y es peor recordar todo o olvidar todo. ¡Ay, qué gran tema! Por supuesto. Mentir, se reitera, ¿eh? Sí. Lo más inmediato es lo que tendemos a olvidar, mientras lo más lejano es lo que recordamos con más facilidad. Es cierto, es cierto. Añorar también, ¿cierto? Recordar es obsceno, es un verso de alguien conocido, pero ahora no recuerdo de quién. Si alguien recuerda, que nos diga, por favor. Interesante es lo que es obsceno. Mutar. Un título, El olvido que seremos. ¡Wow! Maravilloso. ¿Cuántos recuerdos han traído a este chat? De memoria, recuerdos, historia, imagen de sí mismo y de la vida propia. Perfecto. Muchas gracias, Blanca. El verso de Alexandre. Maravilloso. Me quedé sin leer algunos al principio, vamos a avanzar con los que siguen, los últimos que nos vayan quedando, y vamos al inicio para también mencionarlos. Cuando mi abuela no me reconoció, papá, memoria es más precioso lo más precioso que tenemos. Muy, muy interesante, muy cierto. Es impresionante cómo nuestro imaginario nos lleva a veces a algo tan personal en apariencia, y nos damos cuenta que es mancomunado, es donde llegamos todos, ese recuerdo. El padre,
la memoria que es mentira. ¿La memoria es una herramienta o es un don? En la punta de la lengua. ¡Oh, qué genial! Sin duda, ¿cierto? Qué terrible cuando está en la punta de la lengua y uno dice, por favor, ya, y no. Memoria selectiva, sin duda. ¿Cómo se olvidan los últimos días de una persona que ya no está? Y vamos a ir mucho hoy día, ¿eh? De los que estamos y los que no estamos. De lo que es hacer memoria en el camino también. Vamos a dejarlo hasta aquí. Qué impresionante cómo con la rapidez que han ido mi profesora Dori y la lista de los Reyes Godos. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Pero por supuesto, ¿qué nos enseñó a leer primero? ¿Cuándo fue la primera vez que vimos el mar? Es que lo hemos visto. Miren, muy brevemente, esto yo no lo tenía pensado para hoy, pero estando en un municipio acá a cargo de cultura, nos tocó llevar a gente de países donde no hay mar. Se arrancaron con el bus, se lo tomaron y nadie sabía qué había pasado. Creíamos que era época que no había celulares. Creíamos que habían tenido un accidente. Los demás íbamos en otro bus, no sabíamos. Y de pronto a alguien se le ocurrió, oye, ¿no será que se escaparon al mar? Adultos, todos profesionales, sin ropa de recambio, en el mar. Su primera experiencia a los 45, 50 años en el mar, y los entendí. Lo único que lamenté algunos resfríos por ahí, pero los valió. Así que bueno, vamos a ir un poquito al principio acá, para lo que nos faltó, y hay un segundito para los primeros que no se queden sin ser leídos. Ser leído es ser visible también. De recuperación, recordar, infancia, recuerdo memoria. Ah, fíjense que habíamos leído, sí, estaba todo. Así que vamos a continuar. Esto es solamente introductorio, ¿eh? Para que nos vayamos, para que vayamos volviendo a nosotros en el recuerdo, que como decían muchos, es mentirse, porque claro, la reconstrucción de certero, ¿cuánto? ¿Y qué importa también? Entonces, denme un segundo, que esto de pronto se viene ahí. Bueno, viniendo de Chile, yo no podría hablar de memorias sin mencionar a nuestra Gabriela Mistral, la de todos nosotros, no solo de Chile, del mundo. Profunda admiración. Ella en uno de sus versos, en el poema Memoria, dice, quiero acordarme más para entenderme. Una buena razón. Y esto apunta a lo mismo que estábamos haciendo recién. Yo hice el mismo ejercicio sola, y lo que apareció fue esto, memoria personal y colectiva, el juego del memorista, que no sé si ustedes lo llaman igual, de las cartas que tienen que coincidir dos, aprender de memoria, saber y traer a la memoria, memorabilia, memorial, evocar el recuerdo, ¿cierto? El recuerdo de volver a pasar con el corazón, que lo mencionaron. En otros idiomas, de acuerdo a la cultura, varía saberlo de corazón, o como aparece en el francés aquí. Incluso conceptos como el souvenir, que por lo menos en Chile nosotros lo vinculamos también al recuerdo. Primero, a esa chuchería, llegar con un recuerdito, dice uno también. Entonces, solo para ir haciendo un poco de memoria y adentrándonos en este tema de memoria, enfermedad y trascendencia. Y en el olvido, esperemos que no quede en el olvido, pero tenemos a un poeta que hace mención. Tan corto el amor y tan largo el olvido, no hay duda. Algunas palabras que aparecieron de memoria, no me olvides, pasar al olvido. Y bueno, volviendo a nuestro científico del comienzo, quizás si lo pensamos como niños, ¿no sería olvidón ese que se olvida con frecuencia? ¿Quién sabe? ¿Eh? Yo creo que un niño podría muy bien encontrar una palabra para eso. Justamente, conversando con un amigo, decíamos, qué pocas, miren la cantidad de palabras para memoria, la cantidad de palabras para olvido. En el mismo chat salieron pocas para olvido. Parece que nombrar también duele, trae a la presencia, queda el registro. Bueno, aquí, este es Niña Abuela, el poemario, ¿ven? Ahí está, Niña Abuela unido por la al centro, son ejercicios también poéticos. Y en mi caso, era el año 2007,
fuimos al médico a ver qué le pasaba a la abuela, que estaba pagando con santitos en el supermercado y con fotos de la familia, una abuela siempre muy distinguida, muy en la contingencia, y de pronto los valores cambiaron para ella, ya no se pagaba con dinero, quizás no era tan importante para ella, se pagaba con santos y fotos, y no llegaba al departamento, llegaba al del vecino. Entonces fuimos al médico y lamentablemente nos hablaba en un lenguaje que nos alejaba, era como encontrar las palabras más, más alejadas realmente para separar algo que es tan doloroso. Entonces, eso me dio la idea. Yo dije, yo seguro vamos a vivir muchas cosas con la abuela, más de las que ya muchas que hemos vivido, y que se convierta este libro en un objeto para compartir esta experiencia, que no es solo dolor, porque eso también fue parte del aprendizaje. Bueno, entonces no sé si se ve bien la imagen, pero aquí aparece un lápiz al costado izquierdo, un cuadrito, arriba dice, aquí dentro hay una flor, le dicen, en Chile le dicen no me olvides, me parece que en España le dicen flor de la raspilla, eso me apareció en Google, no sé, ¿lo dicen así? Me parece que también no me olvides, ¿no? Sí, Ah, qué yo bien, creo que mejor No aún. también me hay no me olvides olvides. también, sí, Sí, Excelente, sí, sí. sí. excelente. Y abajo, bueno, era mi propio ejercicio. Me puse a pensar en que había una flor que se llamaba No me olvides. Y cuando llegaba el momento, yo que estoy haciendo, estaba escribiendo el libro, no sabía cómo dibujar la flor, no sabía cómo era, qué colores tenía, qué tamaño tenía. Y abajito puse entonces, ¿recuerdas cómo es? Entonces, la invitación es visual, es textual, es de ambas, en convergencia durante el libro. Imagínense, 2007, yo ocupé Word para hacer estos dibujos, que no eran ilustraciones, eran una unión de líneas, cosas muy simples. Quizás necesitaba simpleza, ahora lo pienso, 15 años después, frente a algo que era tan complejo. ¿Y qué era? Y aquí le voy a pedir a alguien del grupo si puede leer esto que dice a la desmemoria de la abuela, sale el título y luego viene el texto. ¿Quién nos podría acompañar con la lectura? Por favor, Manuel, adelante. Manuel Antonio. Cierto, no fue fácil verla confundida y que ya no fuera la misma, aunque ¿quién es el mismo, la misma al día siguiente? Tuvimos que cambiar también, ser y hacer memoria, aceptar nuestros propios olvidos, acercarnos a otros que comenzaban a vivir lo mismo, estar dispuestos a querer bien a la niña que iba dejándonos la abuela, mientras se retiraba a un lugar sin nombre. De ese viaje resultó este libro. Hoy, Manuel Antonio, muchas gracias, qué gran lectura. La interpretación es tan importante también, ¿cierto? Como leemos. Y bueno, aquí, hace muchos, muchos años, con la abuela, con la yaya, le decíamos nosotros, esta extraordinaria mujer, que pensando en ustedes dije, wow, pero esta bailadora, que es españolísima, con música dentro, coqueta, crece sobre tu altura, alta, muy alta, columna de mármol, pies en taco imaginario, tu danza, de brazos en castañuela, alta, muy alta, tomas mi mano, bailamos, abuela. Y este poema, pensándolo, me recordó a una señora, no sé si ustedes vieron el video. Yo creo que muchos lo vieron, se viralizó, fue muy emotivo, una bailarina, primera bailarina del ballet de Nueva York, del año 67, la foto que vemos abajo a la derecha, y ella con Alzheimer interpretando, una vez que le ponen unos audífonos con la música del lago de los cisnes. Ella sin pensarlo, porque esto ya está profundo, arraigado en el corazón de los recuerdos, y se pone a bailar. No lo vamos a ver hoy, por tantas cosas que tenemos que hacer, pero le voy a dejar ahora varias cositas, ¿ya? Para después compartir. Entonces, pero sí hacer la mención. Otro de los poemas, Ciclo, con el tiempo se va perdiendo, despronunciando, desdibuj, desilvan, desgaj, desap,
es la palabra, queda el gesto en los ojos vivos, las manos parlanchinas. ¿Qué hablábamos antes? ¿Qué hablábamos antes? Tesoro. Como había de niña y de abuela, pensé en esos juegos. Y aquí les pregunto, ¿se dirá colgado como acá? ¿O el ahorcado, este juego? ¿En España se llamará así? ¿Sí? Ah, perfecto. El Hay ahorcado. unas caras que afirmativas. Perfecto. Entonces aquí, a descubrir. Primera pista. Para castañetear, morder la vida, retenerla con el hueso contra el hueso, hasta que se pueda. Aquí un dicho, por lo menos de acá, a caballo regalado. Y tercera, como un tesoro perdido, la abuela celebra los de mi boca. ¿Quién tiene alguna idea de cuál es esa palabra? Dientes. Por favor. Sí, los dientes, ¿cierto? Diente o dientes. Entonces, se fijan, para mí esto fue una incursión y excursión, un salir a explorar, pero miren, mientras más miraba a mi abuela, era un espejo, y mientras más salía a buscarla afuera, porque mientras menos lenguaje teníamos, más había que hacer una exploración más profunda, más me iba a mis propios olvidos, a mi desmemoria, a mi sentido personal, y a cosas, y también a los juegos. Esto no es solo de dolor, esto es de, cuando amas tanto a alguien, seguro que ustedes en algún grado se han tocado con este tema de la desmemoria, da lo mismo, se ama tanto al otro que lo único es cómo se hace para encontrarse de nuevo, para encontrarse con mayor frecuencia, para no perderse o para aprender a esperar al otro lado. Esta fue también otra de mis conclusiones. Este es el juego del gato, que también pregunto, ¿se dirá igual? Jugar el gato en mi infancia. Y bueno, yo dije, a mí las competencias, pero nunca me han gustado, nunca. Siento que estamos en un mundo, sobre todo hoy, que necesitamos complementarnos, aunar fuerzas y remar hacia el mismo lado. Y pensando en juegos, me encuentro con el juego del gato y digo, wow, pero hay un momento en que podemos ganar las dos, entre círculos y cruces y X. Estamos las dos en un punto de encuentro. No importa nada quién pone la última X del último círculo. Lo instalamos las dos. Esos son algunos ejercicios, ¿cierto? Para ir. Y bueno, si hemos hablado muy brevemente, hemos hecho de alguna forma una pequeña incursión por memoria y enfermedad, pero también está la trascendencia. Esta extraordinaria mujer, buena moza, esta era mi abuela, porque no fue solo niña y abuela, fue mujer también. Y esta mujer escribía así a mis hijos. Son mis hijos un tesoro que guardo en mi corazón. A los 5 los adoro con el más sublime amor. Ellos son faro en mi vida que iluminan mi sendero. Son mi esperanza, alegría, mi ilusión y mi consuelo. Deseo a cada uno de ellos lo mejor que Dios nos da. Que me los bendiga el cielo con dicha, salud y paz. Somos mucho más lo que muchas veces podemos hacer memoria a los otros, ¿cierto? Eso, hasta aquí ya, vamos a dejar hasta aquí el libro de la niña abuela, y quisiera pedirle a un par de personas que comente lo que quiera de lo que hemos hecho hasta acá, lo que quiera, sobre esta temática de memoria, enfermedad y trascendencia. Y el libro, como les digo, se llama Niña Abuela, el poemario. Quizá una pregunta, quizá una observación, un comentario, algo de su vida personal, lo que ustedes quieran. Y entiendo perfectamente el dolor, lo recuerdo también y está en el libro. Y también otros descubrimientos que te va a ir regalando esta experiencia, que de verdad son sorprendentes. Y que algo va a aparecer un poquito acá. Pero creo que lo primero es dejarse sentir todo. Y si uno va a pasar por esto,
invitarte, sobre todo si tienes la cercanía a la palabra, a llevarlo al registro, de la forma que sea, palabra, dibujo, fotografía, todo junto, baile, no te limites a nada. Haz que esto que duele se convierta en un viaje profundo, entrar nomás en él. Al final, esto es de valientes, pero el arte es de valientes ya, así que si ya están acá, y también me pasa, igual que a ti, yo también tengo miedo que me pase a mí, que me llegue el olvido. Por eso he trabajado tanto este tema, pero también he descubierto algunas cositas que vamos a ir viendo. Muchas gracias. Vamos a dejar hasta acá lo del niña abuela, de algún modo, porque me interesa mucho que ustedes escriban hoy día, compartir, leer eso que van escribiendo. Lo primero solo para presentar, porque es una idea, no es lo mismo, esto no es poemario, esto es una especie de diario, crónicas, relatos breves, que les muestro. Esto es un librito pequeñito, incluso este es un libro ya mediano. Vean ustedes el tamaño de este. Podría llamarse libro de bolsillo. Y los textos son, ¿se fijan? Son cortitos, muy breves. Lo que yo hacía cada vez, bueno, voy a pedir que alguien lo lea. Por favor, que alguien que no haya leído hasta ahora pueda leer el texto que aparece bajo el título Andanzas en Pandemia, guía personal de la ciudad. ¿Quién se atreve? Otro lector o lectora. A ver quién se anima. Leo Vale, si yo. quieres lo leo yo. Perfecto, Como- sí. Venga, este registro se inicia cuando el gobierno autoriza la salida a la calle en las mañanas en una breve franja horaria en Santiago de Chile, luego del extenso periodo de encierro en cuarentena, que incluso incluyó toque de queda. La experiencia escritural se compartió a diario durante 100 días a través de las redes sociales y los comentarios de lectoras y lectores también tuvieron un lugar en la obra. Muchas gracias. La lectura Iván Marina. ¿Se fijan la importancia de nombrarnos? Bueno, fue así. Comenzó, nosotros estábamos realmente encerrados, el mundo entero, ¿cierto? Algunos en departamentos pequeñísimos, acá, a veces 6 personas en un lugar ínfimo, sin un balcón, y también muchas personas solas, muchas. Fue sobre todo en un comienzo que todo apuntaba a la tercera edad, a la cuarta edad, y entonces había que protegerlos, pero eso fue aislarlos. Bueno, la verdad que igual que con el libro Niña Abuela, para mí Andanzas en Pandemia, una guía absolutamente personal, la mirada, no podía ser de otro modo, era para salvarme yo. Primero, para salvarme yo. En el caso de mi abuela, era prepararme para su partida y ver cómo lo hacíamos, lo que decía, para reencontrarnos, seguir caminando juntas. Y en este caso, que nadie en el mundo tenía idea de dónde nos llevaba, hacer registro y compartirlo. Fue hermoso porque primero a mí me dio un sentido de levantarme cada día e ir y planificar dónde iba a ir o no saber, a veces la decisión era no saber dónde iba. El tiempo era escaso. En un principio creo que era de 7 a 9 de la mañana, luego extendieron 1 hora, dieron algunos permisos. Por ejemplo, yo un día llegué al cerro, para subir al cerro con desesperación, y no estaba autorizada a subir porque no iba a alcanzar a bajar. Se entendía, pero yo no lo había pensado así porque nunca había tenido restricciones subir ese cerro. O sea, era repensar la ciudad, era repensarnos nosotros. De estas 100 experiencias que se compartidas con la gente, fue insólito lo que ocurrió. Porque más que fuera un gran número, yo tengo unas redes limitadas, como todo el mundo, Facebook, Instagram, pero fue hermoso lo que ocurrió. La gente empezó me contactaban los más conocidos, oye, andamos ya en bicicleta, entonces ¿dónde te encontramos? Porque queremos hacer la andanza contigo, cosa que yo nunca pensé. O me decían, deberías ir a tal lugar, no puedes dejar de hacer un registro ahí. Incluso en algún momento, porque yo normalmente enviaba por redes sociales lo que había escrito ese día, alrededor del mediodía, 1 de la tarde. Y de pronto me demoraba un poco más y me empezaban a exigir, oye, pero ¿y dónde está la andanza de hoy? Entonces fue una cosa que la sentí como tan hermosa. Esto ya no era solo mío. Esto, al poco andar, fue de todos nosotros. Unos les contaban a otros. Y, por ejemplo, la portada que ustedes ven, esas flores,
fueron un día, pues siempre yo hacía un registro visual también, pero fue un ilustrador que estuvo los 100 días leyendo, dijo, me acompañaste 100 días de pandemia, yo te regalo la portada de tu libro. Y así se fue. Entonces no es solo un libro mío, está la portada, está la María José Ferrada, que es una autora chilena muy destacada, comenzó por el mundo de la infancia, de la niñez, hoy en día está escribiendo, por favor se lo recomiendo, María José Ferrada, está escribiendo para adultos y es magistral. Una capacidad de evocar, una lucidez, una dulzura, una capacidad, bueno, síntesis, en fin, son muchas las cosas. Y la María José fue una de las personas que tiene mucha cercanía con la reflexión, la meditación y el andar, y me regaló sus palabras para la contratapa. Sí, se fue construyendo entre todos, ¿ya? Eso como para... No vamos a leer mucho de esto, pero este lo tenía pensado solamente como el respiro que fue reencontrarse con las personas, y me acuerdo del impacto del segundo día que salí y vi un abrazo mirando desde el balcón. Pensé dos cosas. Un abrazo. Y después pensé, ¿y si se contagian? ¿Y si se mueren? Pero se abrazaron antes. Imagínense, ya estábamos tan locos que pensábamos todas estas cosas. Y bueno, aquí viene lo que hablábamos y que mencionaba Cora. Este es un caso donde esto es memoria de los chilenos, absolutamente, y de tantos casos, de España también. Se llamó el caso de Gollados en el año 85, la policía de Chile, los carabineros, entonces degollaron a 3 profesionales, uno de ellos, Manuel Guerrero, profesor. Me ha tocado trabajar en su colegio, en su escuela, el nombre de la escuela es el suyo. Creo que las cosas nunca son casuales. Cerca de mi casa también está esta forma de honrarlo con un arbolito, está siendo cuidado para que crezca, y al lado están estas formas de honrarlos a Natino y Parada, que eran del Partido Comunista, y en la misma fecha entonces les dieron muerte, degollándolos. Cora, ¿te puedo pedir que leas tú esta andanza? De Gracias. acuerdo. En la oscuridad de la madrugada me preguntaba hacia dónde caminar en el tercer día. Hice el recorrido de las cosas que me hacen feliz, aunque estuviera todo cerrado. Pasé por fuera, pero pasé por dentro. Me acordaba de las obras que he descubierto en esa librería, de las conversaciones para encontrar los libros, de las lecturas en cualquier página, de los autores que ya conozco y los que no. Pasé también por la plaza a saludar. Da lo mismo cualquier plaza. Cuando saludas a un árbol, ese le cuenta a todos los demás. Me saqué los zapatos para que mis pies fueran a dar a las raíces. En mi recorrido anduve también por la historia de Chile, no solo por los carteles promoviendo políticos para las votaciones de unas semanas más. Pasé por la calle que cobija los nombres de Guerrero, Natino y Parada. Junto a cada uno, una escultura viva, un árbol. Entre andanzas, imaginé un Chile unido en los nuevos desafíos y con memoria. Muchas gracias, Cora. Wow, yo me vuelvo a emocionar, primero con la lectura de Cora y de recordar y recorrer lo que vamos construyendo los seres humanos, a veces tan perdidos, y bueno, que nos va quedando entonces la memoria, ¿verdad? No repetir. Y también están los que honran. Entonces, cuando un niño chileno pasa por este lugar que dice Guerrero, un adulto le puede contestar, esta era esta persona, esto ocurrió en la historia de Chile. O sea, también yo lo puse aquí bajo la enfermedad, ¿cierto? Lo que conversábamos. La enfermedad, a veces la desmemoria en estos casos, es la que nos lleva a ejercer este tipo de acciones. Pero también hay otras acciones. Una de mis andanzas tuvo que ver con el Centro Cultural Gabriela Mistral, en el centro de Santiago, muy cerca de la Universidad Católica, muy cerca del Metro Universidad Católica. Pues no cuesta nada llegar ahí. El punto de convergencia se acerca mucho a
a Baquedano, donde se ocurren todas las marchas, entonces está todo vinculado. Estas fotos son de ese periodo, de ese día. En la foto dice, las mujeres siempre estamos en primera línea. La primera línea en lo que se llamó el estallido social, que venía de antes de la pandemia, de una profunda crisis social, política, económica en nuestro país, fue llenando los muros de este edificio. Ya venían llenándose del estallido, y con la pandemia no puedo retratar ni con lenguaje ni con nada, pero aquí algunas fotos les puedo mostrar y el texto, pero es un edificio que empezó a vestirse, tenía ropa, velas, la gente buscaba los modos de instalar lo que estaba sintiendo, pensando, viviendo o no viviendo. Había desde ser vegano hasta velas por la memoria de los detenidos desaparecidos. Y muy fuertemente, también las disidencias sexuales, la presencia de temas de género, y muy fuertemente la mujer. Hoy en día en Chile, a nivel literario, hay una producción extraordinaria, justamente por todo esto que ha venido pasando en Chile. Y una pequeña, yo sé que no se nota tanto, traté de pero voy a leer la yo esta, que se llama Nosotras 1. En este caso, porque iba tomando formatos distintos, yo me sorprendía cada día con las salidas. En este caso, por ejemplo, hasta el momento yo llevaba una salida y escribía y pasaba a otro tema. Pero cuando fui al centro cultural, yo dije aquí por lo menos 2 salidas, o una tercera. Hace días que vengo pensando en hacer una andanza al GAM, Centro Cultural Gabriela Mistral, porque lleva el nombre de la gran poeta y por la historia de Chile en esa gran estructura, historia que también pasa por esta humilde servidora. Me doy cuenta que esta andanza se extenderá y me pongo el desafío de hacer 3 entregas, 3 días distintos, continuidad en una misma andanza, como se hacía antes con las revistas. Esta será la primera de ellas. Recuerdo que tendría entonces unos 10 años, cuando tuve paperas y pasé unos días en cama en la casa, buscando qué hacer. Me fui a esos libros de la colección Ercilla, que venían en el suplemento de un diario, en papel roneo. Al abrir Desolación en cualquier poema, me encontré con La espera inútil. No podía creer esa forma de decir el amor y el dolor. La tarde volcó su vaso de luz y tú no viniste. Lo primero, yo me instalo de nuevo en ese momento porque me marcó la vida. Decía, entiendo una parte de esto, tenía 9, 10 años, pero podía entender en mi corazón que eso era grande. ¿Cómo podía la tarde caer al vacío? Ahora pongo palabras. Entonces esa era la emoción. ¿Cómo puede hacer la Mistral con las palabras todo? Yo no quiero que a mi niña la vayan a hacer princesa con zapatitos de oro. ¿Cómo juegan las praderas? Gabriela pensando lo femenino. Con ella vamos cruzando el GAM. Somos más de 1 millón de mujeres y disidencias. Es el 8M de 2020 y avanzamos por la pradera mistraliana. Por el estallido social y a puertas de la pandemia, habitamos la ciudad. En un segundo que aquí tengo justo las imágenes de ustedes. Estamos cansadas de la violencia contra nosotras. Vamos pasando por la matria matriz, por el edificio que lleva su nombre, sabiéndonos reunidas, aprendiendo a querernos bien. Que ese sí que es un nuevo aprendizaje, ¿cierto? El patriarcado nos ha enseñado también a no querernos, a estar separadas. Hay que desaprender mucho, romper paradigmas que comienzan por nosotros, y nosotras y nosotres. Hasta aquí, ¿alguien quisiera hacer algún comentario? Perdón, quiero decir una cosa, no Por me puedo supuesto. aguantar. Por supuesto. Qué importante es olvidar, como dice Todorov, ¿no? Con lo último que acabas de decir, desaprender. Hay muchas cosas que hay que olvidar. Hay tanto que olvidar, tanto que olvidar, porque todos los días, yo que me considero feminista, y digo, acabo de hacer algo, pero que es hijo del patriarcado terrible, que está pero en lo más profundo de mí. ¿Cómo me lo saco? No me va a quedar más que equivocarme todas las veces nomás. Equivocarme todas las veces. Pero cuando uno ya lo ve una vez, es un regalo.
Hay escritoras chilenas que están haciendo mucho eso, por ejemplo, escriben crónica, revisan a los 3 años y dicen, wow, en relación a esta crónica, les digo, porque pienso y digo ahora esto. Qué hermoso, digo yo, poner en valor también el aprendizaje continuo, el no saber, el repensarse. Hasta aquí, entonces, habíamos hablado de memoria y olvido, de enfermedad. La trascendencia ha estado en el aire. Por fin aparece aquí entonces la flor. Esa es la flor, no me olvides, o flor de la rosquilla. Esa es, esa belleza, azul y amarillo y celeste, esa belleza es la flor de no me olvides. Imagínense, ¿ah? Esto de que florezca el no me olvides, ese anhelo, ¿cierto? Que no nos olviden. Primero que nos vean, ser invisibles cuando somos niños, y por muchos años, y después que no nos olviden. A mí me pasa mucho en mi experiencia pedagógica, yo enseño o acompaño, pero no podría decir enseñar, sería una locura, acompaño los procesos creativos desde bebés con sus padres hasta mi alumno mayor de tener unos 85 años. Tengo 2 experiencias con memoria y desmemoria. Mi alumno de 85 años ya no nos está acompañando porque perdió la memoria absolutamente. Ya no puede hilar las ideas del modo que lo hacía. Ahora lo hace de otra forma. Pero está más vulnerable, tendrían que acompañarlo los hijos, es más difícil. Ahora, siempre hay formas de llevar a la memoria. ¿Qué hemos hecho nosotros este es un municipio donde hay alumnos entre 20 y 85 años, donde hay profesionales, estudiantes y profesionales, hay personas de Chile, Venezuela, hay personas de región, Santiago, Chiloé, hay personas de disidencia, es la verdad que como que es un privilegio, nunca había vivido yo esa experiencia. Bueno, y respecto de este señor, ¿qué hacíamos nosotros? Le enviamos cartas, cuando hicimos una revista le enviamos la revista donde aparecía lo que él alcanzó a escribir. Formas. Ahí viene el planteamiento. Entonces, ¿la memoria es solo la nuestra? ¿Qué podemos hacer nosotros respecto a la memoria de los otros? ¿O los otros respecto de la nuestra? ¿O de la construcción en paralelo que vamos haciendo en la medida que nos convertimos en la cultura? Vamos construyendo. Entonces, acá tenemos trascender de la RAE, extenderse los efectos de una cosa a otras. Ir más allá o sobrepasar cierto límite. Qué corto se queda ese trascender. Mi experiencia personal con los 2 libros, los 51 años que llevo conmigo, y preparar la preparación de esta presentación para mí fue una belleza. Gracias a Cora y a ustedes, porque me permitió hacer un recorrido. Y aparecieron cosas como estas preguntas. Trascender, ¿es haber hecho una vida? ¿La olvidemos o no? ¿Es honrar la memoria de las y los otros? ¿Es otra cosa? Lo dejo como pregunta abierta, solo como pregunta. ¿Quién es uno, cierto, para plantearse una respuesta frente a eso? Yo creo que a veces no nos alcanza la vida para saber cuál es la respuesta. Aquí, antes de pasar a los ejercicios de escritura, algunas, que esto se lo voy a dejar también a Cora para recomendaciones hay una directora chilena que está haciendo un trabajo muy interesante. Trabaja con la vejez, con la desmemoria. Lo de arriba dice la gente topo, es un viejito infiltrado en un hogar de ancianos. Se dice que esto fue... no les voy a contar nada, mejor búsquenlo ustedes. Pero hay mucho que incursionar ahí. Y una de las personas que se encuentra, el agente topo, es ese señor que ustedes ven ahí con la lupa, es una persona con desmemoria. Con un poquito de Alzheimer, con demencia senil. También por otro lado está El hijo de la novia, con Ricardo Darín, que aborda el tema, y Paulina Urrutia, es una actriz destacadísima en Chile, y Augusto Góngora, que su pareja es un cineasta que también hizo televisión, hombre de letras, y Augusto
está con Alzheimer hace varios años. Y Paulina lo ha acompañado todo este tiempo. Y lo que resulta de eso es lo que va a abordar Maite Alberti. Hay también algunas entrevistas que le hacen a Paulina Urrutia que son muy interesantes. Voy a buscar algunas, ¿ya? Para mandarles un link. Y también, estando en un diplomado de la Chile, ahora, en un diplomado de la Chile muy interesante de literaturas del mundo, problemáticas actuales, apareció la literatura de España y este documental que está en Netflix, El silencio de otros. Es una belleza y es tremendo también, y que hay que verlo, hay que verlo. ¿Ya? El silencio de otros. Entonces, vamos a ver cómo estamos. 11, nos queda media hora, ya 11, un poquito más, una hora y estamos súper bien en el tiempo. Súper bien. Nos pasamos 3 minutos, imagínense. Solo 3 minutos. Entonces voy a aprovechar a decir algo que se me había quedado en el tintero. ¿Ven? Ahí hay algo de memoria. ¿Ustedes usan el concepto de quedarse en el tintero? ¿Sí? ¿O es más antiguo? Quizás algo más antiguo. Sí, Yo Pero creo ahí que también, todavía, creo que se usa todavía, sí, sí. Yo desde luego lo utilizo mucho. sí, yo también. mira, Sí. bueno, y a mí me ocurre mucho y lo utilizo mucho. Se me había quedado la historia de otra alumna. Ella, directora de un colegio, Cora se ríe. Espérense un segundo, por favor, que aquí quizás hay algo nuevo en el chat y yo no he estado revisando. Aquí Manuel dice, sí, yo lo uso y estoy pasada de moda. Claro, sí, todavía es común y lo uso mucho, dice Laura. Perfecto. Bueno, lo estamos poniendo de moda entre todos. Sí, eso es lo bueno del lenguaje, que le ganamos hasta la RAE, cuando de pura insistencia logramos que un chilenismo o un anglicismo, lo que sea, entre al famoso libro. Bueno, una alumna que tendría unos 66 años cuando comenzamos, 67 años, directora de una escuela había sido, porque ya ella había empezado a perder un poco la memoria, con una lucidez, con una sensibilidad extraordinaria, alcanzamos trabajando la autobiografía, uno de los talleres que hago, autobiográficos, que me parece, sobre todo post pandemia, siempre, pero sobre todo post pandemia, que ha sido un espacio de encuentro, de revisar, de volver a une. Y bueno, habían pasado unos 5 meses, íbamos muy bien, y me llamó mucho la atención, porque en esto del Alzheimer, los procesos no son iguales. Y en ella no se notaba, pero sí se ponía un poco más drástica, y me empezaba a exigir cosas. Apurémonos con la autobiografía. Y yo decía, ¿pero qué le pasa? ¿Por qué tanto apuro? Y era que ella intuía que iba a perder de algún modo parte de esa memoria, porque hay memoria corporal y memoria afectiva que siempre nos va a acompañar. Y esa primera memoria de largo plazo que siempre está en la música, en fin, en el gesto. Y empezó a no poder escribir en un taller. Hablé con su hija, que era quien le regalaba los talleres, y me dijo, está perdiendo la memoria. Hasta que no pudimos ya ni que ella escribiera fuera de taller y trajera los encargos, ni menos en taller. Yo por primera vez en la vida me enfrentaba a una cosa así a nivel de taller literario. ¿Qué hacíamos para apurar lo que ella ya había avisorado importante en su historia? Y empezamos a invitar a las amigas que habían sido fundamentales en la última etapa de vida hasta entonces, entre los 55 y 66 años, y les pedía a las amigas que ellas escribieran una anécdota o vivencia compartida con esta señora, y la leían y comentaban. Ni les explico el regalo que le hacían a ella, y a mí por ser testigo, la luz en sus ojos, diciendo, eso que ella cuenta es lo que yo quisiera decir, y es lo que yo he vivido, y es lo que yo celebro, porque lo celebro también, y aquí es donde te digo, Eva Marina, uno también empieza a celebrar las cosas pequeñitas, 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 se vuelven un escándalo de alegría, y te queda para siempre la idea de que en lo simple hay una maravilla. Entonces sí, vienen regalos, el dolor también, emergen esas florcitas azules que dicen no me olvides, con sus regalos.
Y bueno, finalmente estuvo la autobiografía con la ayuda de todos. Hoy en día pasó a un hogar y volvió a la casa de la hija, y han buscado los modos de que los afectos estén en un primer plano dentro de las tantas posibilidades, ¿cierto? Son temas complejos. A veces puede estar la persona en la casa o no, en fin. La cosa es que los afectos estén en la medida que podamos estar presentes. Eso ya como un cierre de lo que hemos hablado hasta ahora. Y ahora nos vamos a ir a las memorias de ustedes, a ese hacer memoria. Y les pedimos entonces papel y lápiz. Y algo que me había olvidado, Cora, porque tú me habías dicho también, ahí tú, por favor, agrega, la idea es, Cora contaba de un libro que se va a editar, en el que se va a trabajar a partir de todo este seminario, y está la invitación a que, incluso las palabras que ya aparecieron, los conceptos de memoria y olvido, y lo que resulta de estos ejercicios, si ustedes, parece que los compartamos también, que sean parte de este libro, en la medida, no sé si les hace sentido. Por ahí yo veo algunos ok, de los que alcanzo a ver en Zoom. Lo dejamos planteado, ¿ya? Y entonces, hay que hacer un ejercicio breve para luego pasar al que es un poco más extenso y que nos va a dar la posibilidad de compartir más. Entonces les pido que por favor, ese objeto, si ya eligieron un objeto significativo, que podría ser cualquiera de estos tres, yo puse aquí, por ejemplo, el de la moneda. En mi caso, yo estaba en Alemania en una beca, murió mi abuela paterna, la otra abuela, y mi hermana, que es una persona amorosísima, me guardó cosas de la abuela, que entre medio iba a pasar mucho tiempo, se habían repartido todo, entre primos, tíos, todo el mundo. Y mi hermana me guardó el neceser de mi abuela, que dentro tenía monedas de cuando ella era niña. El neceser era donde metía los caramelos en los viajes a la playa. Y las monedas, esas monedas antiguas de su infancia. Entonces, a eso voy. Cada uno ve. No necesariamente es un recuerdo de infancia. Puede ser de hace poco. Ya en memorias es un segundo atrás. Cada uno decide. Y si no lo tenían pensado o se les olvidó, lo que ustedes quieran. Pueden mirar el celular, una foto y se basan en eso. ¿Ya? A partir de ahora vamos a pensar en 5 minutitos. El texto escrito como quieran, medio poético, medio cuento, medio escribir lo que sea, suelto, solamente para dejarlo como, si les interesa, como un desafío de escritura creativa. Denme un segundo que a veces se pega un poco cuando estoy recién de vuelta. Este era el otro ejercicio. Tiene que ver también con el hacer memoria, y en este caso, un epitafio podría ser el ejercicio de cómo quiero ser recordado. Mi hermana trabaja en un hospital en oncología infantil, es trabajadora social, asistente social, y ayuda mucho a que en el momento de mucho dolor las cosas ocurran, sean eficientes, haya cobijo. Eso yo diría que haya cobijo en un momento tan difícil. Y hablando con ella es que surgió la idea de cómo quiero ser recordado. Y bueno, pensando en los epitafios como una forma interesante de trabajar, un formato distinto. Vicente Huidobro es otro de los grandes de la poesía chilena, y su epitafio, que dice: abrid la tumba, al fondo de esta tumba se ve el mar. Él amaba el mar, y su tumba está en un lugar, en un cerro, desde donde se puede ver el mar de Cartagena, de una playa muy bonita de Chile, cercano a Santiago, como en hora y media. Entonces, queda como encargo para los que estén interesados, y al cierre, yo quisiera, por un lado, que nos tomemos una foto, y por otro lado, algunas palabras de cómo ha sido este viaje, porque hoy día hemos hecho un viaje entre Chile y España. ¿Con qué se queda?